Ya tenemos en el teléfono a Ramón Pajuelo, antropólogo, investigador social y que a finales del año pasado ha presentado al público peruano su último libro, el cual ha titulado La rebelión de la realidad, crisis, descomposición política y estallido en el Perú 2016-2024. Ramón, muy buenos días y muchísimas gracias por estar el día de hoy por la mañana aquí con nosotros en Arequipa y en Caja de Resonancia. Buenos días, Fernando. Un gusto para mí estar conectado con ustedes. Ramón, si yo te pidiera que tomaras así una fotografía del momento actual, con todo lo que hemos visto de escabroso en las últimas semanas, tanto del año 25 como de este 26, en lo que viene sucediendo en la escena política oficial, ¿cómo retratarías? ¿Cuál es la fotografía que le tomas al momento actual antes de comenzar a hablar de cosas que van más allá de la coyuntura política actual? Creo que la fotografía podría dibujar un momento de definición de la estructura de poder que se montó en el Perú después de la salida del expresidente Castillo. Es un momento crítico en el cual la descomposición que dio origen a eso es lo que ahora se está definiendo. Y en ese contexto es que se va a definir en las elecciones del 2026, ¿no? Si es que se hacen además ese año. Ramón, tú en una reciente entrevista también de finales del año pasado, señalabas que estamos frente a una nueva forma de autoritarismo. ¿Cuáles son las características de esa nueva forma de autoritarismo? Normalmente en América Latina, los regímenes autoritarios, las dictaduras sobre todo, eran regímenes que expresaban pactos de poder pero que no provenían de elecciones. En este caso, estamos frente a un sistema autoritario que proviene, ¿no es cierto?, de la definición electoral y a través de la instauración de un pacto de mutuos intereses, pero ya no de actores, grandes actores políticos y sociales, sino de camarillas políticas, pequeños grupos. Entonces es un tinglado de poder autoritario el que gobierna ahora en Perú y que es un nuevo régimen autoritario, así le he llamado en el libro que tú mencionaste. Una nueva forma de autoritarismo que se maquilla de las elecciones, se maquilla del consenso democrático, pero que en realidad es todo lo contrario. Eso lo hemos visto con las matanzas del gobierno entre fines del 2022 e inicios del 2023. Un elemento que está en el título del libro tiene que ver con la descomposición, es decir, ya no es suficiente decir que estamos en crisis, sino hablamos de descomposición. Eso sería como decir un grado más de gravedad. ¿En qué consistiría esta descomposición y si nos lleva efectivamente a una escala más grave de la crisis política de la que estábamos viviendo? Efectivamente, una de las ideas del libro es que vivimos en el Perú un momento de crisis de la hegemonía neoliberal que se instaló desde la década de los 90 del siglo anterior. Como parte de esta crisis, estalló el sistema de partidos, pero además fue tremendamente deteriorado el sistema de representación social, o sea, los tejidos sociales y políticos, los partidos de izquierda, los movimientos sociales, etcétera. Pero en el mismo sector de agrupaciones políticas hay una completa descomposición política, que es lo que el libro pone. Por lo tanto, no existe un sistema de representación política y sobre eso es que se ha podido montar un régimen autoritario con pactos, ¿no es cierto?, bajo la manga, todos pactos de intereses de grupo, de pequeños y menudos intereses, ¿no es cierto?, que es el que vemos en el país. Entonces, el libro menciona por eso que estamos en una situación de descomposición política, que hemos tocado fondo en la crisis y que no se trata de que ha desaparecido la hegemonía neoliberal, pero hay ahora cada vez más un descontento en relación a la situación que existe en el país durante las últimas décadas. Y hubo algunos momentos claves para esto, los escándalos de corrupción, el impacto de la crisis de la pandemia de COVID-19, que desnudó, ¿no es cierto?, la situación real del país, y luego apareció el presidente Castillo. Lamentablemente, a pesar de que fue una hazaña ganar las elecciones por parte del grupo que Castillo logró articular, su gobierno fue errático
y además un gobierno que estuvo muy lejos de las promesas y las expectativas que había levantado. Y tuvimos como resultado el golpe de Estado que Castillo intentó implementar, y luego la voltereta en el poder, este volteretazo, ¿no es cierto?, que condujo finalmente a que este pacto de poder tenga a Dina Boluarte como su rostro visible, pero no como un poder real, efectivo. Es un pacto muy precario al mismo tiempo. Y estamos viendo justo en estas semanas las primeras fisuras en este pacto. Entonces, todo un escenario de juegos de poder que responde a esa descomposición política tan fuerte. Ramón, cuando hacías tu primera intervención decías las elecciones del 26, si es que hay elecciones, y el otro elemento el que estás conversando ahora es el de la representación. Se supone que los políticos y las elecciones son políticos que buscan representar a la población. ¿Qué está pasando con esa representación? ¿Por qué es tan complicada? ¿Porque las camarillas no les interesa representar, sino solo cuidar sus intereses particulares? ¿Porque la sociedad está teniendo características muy diferentes a lo que fuera, digamos, el diseño o el modelo de la democracia representativa a la que estábamos acostumbrados? ¿O porque a los políticos de turno no les interesa comprender el tipo de sociedad en el que vivimos ahora y por lo tanto no saben a quién o a quiénes están representando? Lo que está pasando en el Perú es un asunto bastante más profundo. Es un sistema político el que tenemos que ya no está basado en la representación política de la gente, de la población, de intereses, a través de actores políticos con capacidad de representar algo. Entonces es un sistema político que ha permitido por eso la instalación de este pacto de poder de las camarillas, ¿no es cierto?, articuladas alrededor de Dina Boluarte en el Palacio de Gobierno. Entonces, como no tenemos un sistema de representación, lo que tenemos en el Perú son algunos momentos en los cuales la política discurre por otros lados, ya no por un sistema de partidos. Y es lo que vimos durante el estallido social de fines del 2022 e inicios del 2023. Es en ese sentido una estructura de representación política más aparente que real. Y de allí que el libro menciona un desfase muy fuerte, un abismo muy fuerte entre un sistema normativo que existe en el país y que tuvo un momento clave durante estas décadas de hegemonía neoliberal y una realidad cotidiana que siempre va por otro lado. Y frente a esa situación, cada cierto tiempo hay rebeliones de la realidad. La propia realidad de movimiento se expresa, porque finalmente la gente existe y esa realidad se autoproduce. Es lo que hemos visto en el estallido social que desgraciadamente generó una respuesta brutal del Estado con el escándalo de matar a los propios ciudadanos. Entonces fue frenado ese momento, pero eso no quiere decir que esa rebelión de la realidad haya sido completamente desaparecida. Hay un desfase entonces entre un sistema de representación política que ya no es tal y una sociedad que está muy deteriorada, pero que existe, que está y que está construyendo nuevas formas de representación que ya no pasan por el sistema de partidos previos. Esto es lo que probablemente se va a expresar en los próximos procesos electorales en el país. Ramón, esta crisis de la hegemonía neoliberal, aquí con características propias, como tú las señalas, en la realidad peruana, ¿guardaría o estaría en sintonía, guardaría algún nivel de simetría con lo que también viene sucediendo a nivel internacional? Es decir, la desaparición de cualquier tipo de norma, de ley, de orden internacional y en donde pasamos al caos. El ejemplo más típico es precisamente Trump en Estados Unidos, presidente condenado, presidente que va a asumir el poder, pero antes de asumir el gobierno comienza a amenazar con arrebatar el territorio autónomo de Groenlandia a Dinamarca, que asume el tomar el canal de Panamá nuevamente bajo el control estadounidense, o que abiertamente trata de enfrentarse a México, por ejemplo. Claro, siempre la situación de los países, la situación de cada país en el mundo, está relacionada con el contexto más amplio de nivel global. Y de hecho, uno de los aspectos de la crisis de hegemonía del neoliberalismo instalado en el Perú desde los 90
tiene que ver con el desplome de aquello que fue su sustento económico durante varios años, que fue el incremento del precio de los minerales y el boom, ¿no es cierto?, de los minerales. Eso se acabó, y entonces en el Perú hemos entrado a una crisis de hegemonía neoliberal que incluye ese aspecto económico y que ahora ha quedado claro que nunca resolvió los asuntos de pobreza, de desarrollo más democrático, distribuido entre sectores de población y en el territorio, etcétera. Pero además hay un aspecto, y es que la hegemonía neoliberal impuesta en el Perú era una hegemonía que tenía como uno de sus bases, además, el beneplácito de la gente con esa hegemonía, o sea, el sentido común a favor del orden neoliberal. En el Perú, en estos años, esto ha ido disolviéndose. Cada vez más, la gente expresa claramente su descontento con la situación económica, con el tipo de modelo económico de desarrollo, con el tipo de representación política que existe en el país. Entonces, ese consenso neoliberal impuesto desde arriba es el que ha comenzado a hacer aguas. Y queda claro para todos que ese país maravilloso que supuestamente íbamos a terminar siendo producto del orden neoliberal, nunca llegó a cuajar como tal. Y entonces los peruanos vivimos un momento en el cual estalló la burbuja y estamos buscando opciones, ¿no es cierto?, frente a ese estallido. En ese contexto complicado es que entra la crisis política de estos años, esta descomposición política a la cual nos hemos referido, y se viene un proceso electoral definitivo, ¿no es cierto?, si es que finalmente se hace, insisto, el año 2026. Ramón, tú hablas, y en eso estamos de acuerdo, en acerca de una descomposición política muy fuerte, una crisis de hegemonía del proyecto neoliberal, y en medio de esta situación, dentro de apenas algunos meses vamos a tener elecciones generales. Pero también lo que tenemos es que a partir de ese proceso electoral, yo no sé, pero todo indica de que no hay una alternativa clara que se pueda ofrecer o que pueda levantarse en medio de esta descomposición política, en medio de esta crisis hegemónica. ¿Cómo tú ves, no, las perspectivas hacia adelante? Así es una situación harto complicada y se trata de ver posibles escenarios. Los escenarios que tenemos al frente, como siempre, son sin embargo varios, y que uno de ellos pueda finalmente llegar a ser depende de cómo se muevan las cosas en estos meses. Un escenario es que las elecciones se adelanten, caiga el gobierno de Dina Boluarte porque el propio pacto se rompe y sus integrantes necesitan legitimarse frente a la población sacrificando a Dina Boluarte y adelantando las elecciones, más aún ahora que desde abril el Congreso ya no arriesga mantener sus curules hasta julio del 2026. Otro escenario es que todavía logren recomponer confianza, ¿no es cierto?, su repartija de beneficios y de intereses a través de este pacto de poder, y de todas maneras sostengan la cosa para llegar a como de lugar a las elecciones del 2026. Y ahí veremos qué alternativas logran articular, armar, tanto en la derecha, pero además también en esa realidad de movimiento a la cual nos hemos referido. Es decir, nunca está definido un escenario político electoral. Es posible que hayan sorpresas, que surjan sorpresas, como de hecho hemos visto en distintas elecciones. Y justamente es lo que el Congreso ha tratado de impedir, tratando de poner frenos, ¿no es cierto?, o normando desde las normas, desde el Congreso, la manera de realización de las elecciones. Pero también decía, es posible que ocurra cualquier cosa y que todo termine yéndose a una situación más crítica en los próximos meses y que pueda ocurrir algún pacto político que permita, decía, adelantar elecciones, pero también posponerlas, o qué sé yo, no hay una salida. El escenario es impredecible en ese sentido, hay opciones, pero si hay que arriesgarse a decir que una es la más probable, me parece que lo más probable sería que Dina Boluarte sea sacada del poder y que tengamos elecciones de todas maneras en marzo, abril de 2026, pero con un nuevo gobierno, ¿no es cierto?, para llegar a ello. Ramón, esto sí. Disculpa, en esa lógica de plantear escenarios, ¿cuáles serían, en tu opinión, los escenarios para
la población en general. Se habla mucho de que es necesario articular fuerzas, que es necesario encontrar y fortalecer algún tipo de liderazgo. El pueblo, la población, las izquierdas tienen posibilidades, hay escenarios que les abran posibilidades de lograr algún nivel de articulación, que les abra la posibilidad de encontrar algún liderazgo que les permita en esta dinámica política general, pero en la electoral, ganar un terreno, o vamos a seguir siendo arrasados, digamos, por estas camarillas actualmente instaladas en el poder. Así como hay una descomposición en la política, en los actores políticos, hay un tremendo deterioro en los tejidos sociales. En el Perú no existen actores sociales organizados con el nivel de representación y de movilización que existía en las décadas pasadas. Sin embargo, a pesar de ser una sociedad desestructurada, es una sociedad en la cual están surgiendo aceleradamente sentidos de protesta, sentidos de demanda, búsqueda de alternativas, búsqueda de cambios en el tipo de Estado, en el tipo de desarrollo, en el tipo de economía, nociones de derechos. Entonces, esto es lo que debe expresarse políticamente. Electoralmente, obviamente, pero veremos qué alternativas electorales pueden montarse que logren expresar este rechazo, ¿no es cierto?, a la situación existente en el país. Yo creo que es momento en el cual deberíamos ir a la formación de un gran frente social y político, y en el cual miremos las elecciones como un ámbito de trabajo político, pero no el único, en el cual podamos hacer alternativas, ¿no es cierto?, y propuestas de cambio profundo en el país, rearticulando aquello que fue desarticulado durante estos años. Eso implica un enorme trabajo y un enorme desprendimiento de las pocas organizaciones políticas de izquierda, por ejemplo, que tenemos en el país, y ver cómo aparecen liderazgos que además representen lo nuevo, representen las expectativas profundas de cambio de la gente. Todo el sur andino se movió entre fines del 2022 e inicios del 2023, y allí, por ejemplo, hay una escuela de liderazgos que necesita seguir fortaleciéndose. Hemos tenido movimientos sociales de otro tipo en el Perú, que ya no responden a las directivas de los partidos, pero necesitamos reconstruir formas de articulación política y lanzarlas al ámbito de la representación y la lucha electoral, con alternativas que provengan de las expectativas profundas de los sectores populares en el país. Ramón, con esas tus últimas palabras nos queremos en primer lugar a despedir y agradecerte por el tiempo que has dedicado a Caja de Resonancia aquí en Arequipa y por Radio El Sol. Muchísimas gracias, Ramón.